Lo invito a que me acompañe a Segunda de Reyes capítulo 20, verso del 1 al 6. La escritura dice de la siguiente manera: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo: Te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice el Señor, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El tema lleva como título Tiempo de próloga. El rey Ezequías inició su reinado a la edad de 25 años y su reino duró 29 años. Ezequías era hijo del rey Acaz, el cual no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Su padre, el rey Acaz, había incitado al pueblo a la idolatría, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aún hizo pasar por fuego a su hijo, una práctica cananea, la cual se especializaba en quemar a sus hijos vivos y ofrecerlos a las deidades, especialmente al dios Moloch. Ezequías llegó en un momento para ocupar el trono vacante que su padre, el rey Acab, había dejado. Después de la muerte del rey Acab, la condición del pueblo estaba en decadencia. Habían pasado 37 reyes después del Reino Unido, 15 que representan al reino de Judá y 22 a la casa de Israel, pero la mayoría había hecho lo malo ante los ojos de Dios. El éxito del reinado de Ezequías se debió principalmente a que fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Desde su llegada al trono se transformó en un reformador, restauró todas las áreas que estaban desconectadas con Dios. En su primer año de su reinado, reabrió las puertas del templo que se encontraban olvidadas, según de Crónicas 29:3. También hizo un llamado a los sacerdotes y levitas para que se purificaran y santificaran el santuario, para restaurar la adoración, la cual estaba olvidada, según de Crónicas 29:4. Ezequías también restauró la celebración del Pesach, que viene siendo la Pascua, la cual no se había celebrado desde el Reino Unido. Habían pasado 37 reyes y ninguno había celebrado este acontecimiento de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Ezequías la vuelve a retomar, según de Crónicas capítulo 30. Ezequías, estando en su trono, terminó con la idolatría, terminó con la falsa adoración, derribó los altares paganos, inclusive también destruyó a la serpiente de bronce que Moisés había hecho, debido a que se había convertido en un objeto idolátrico. Habían pasado ya 14 años de su reinado y Ezequías seguía caminando de la mano de Dios, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Y en un momento que él no esperaba, se presenta el profeta Isaías con un mensaje de parte de Dios. Según de Reyes capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. En ese momento Ezequías había caído con una enfermedad terminal. Su vida estaba prácticamente en sus últimos días. La visita de Isaías no estaba enfocada realmente a que Isaías se presentara a orar por la salud de Ezequías,
sino que era todo lo contrario. Venía para darle una palabra de parte de Dios. El ciclo de vida de Ezequías estaba a punto de expirar. Ezequías tenía en ese momento 39 años, aún estaba joven. Esa trágica noticia posiblemente le ha de haber caído como un balde de agua fría. Pero había una noticia más que acompañaba su final, y era una orden de parte de Dios. Antes de que Ezequías muriera, tenía que ordenar su casa, tenía que ponerle orden a su casa. La reacción de Ezequías fue al instante. Una vez que Isaías sale, Ezequías vuelve su rostro a la pared. Segunda de Reyes capítulo 20, versos 2 y 3. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En ese momento, en su cámara secreta, Ezequías abrió su corazón ante Dios y estaba confiando en sus 39 años que había caminado rectamente delante del Señor, y lo ponía como una defensa para que Dios tuviera misericordia, que los tomara en cuenta, que se acordara de cómo él se había conducido rectamente. Esa fue la oración que había salido del corazón de Ezequías a la presencia de Dios. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 4-6. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra del Señor a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ezequías tuvo una respuesta inmediata. Algunos escasos minutos vino la palabra del Señor. El Señor había escuchado su ruego, su súplica, su oración, pero también había visto su condición, sus lágrimas, que realmente brotaban de lo interior con un corazón íntegro delante de Dios. La respuesta del Señor fue que Isaías se regresara y que le diera la noticia de que él iba a ser sanado, pero que al tercer día tendría que subir al templo y Dios le iba a añadir 15 años más de vida. Dios en su infinita misericordia le otorga un tiempo de próloga a Ezequías, tiempo de gracia prolongada. La muerte que estaba por acecharlo ahora tenía que esperar 15 años más. Solo que el mandato de Dios que le había encargado a Ezequías no fue anulado, no fue modificado, no fue cambiado. Ahora Ezequías contaba con 15 años más para ordenar su casa. En un principio, Ezequías contaba posiblemente con algunos días, pero ahora contaba con 15 años de vida para ordenar su casa. De acuerdo al contexto, la vida de Ezequías había sido buena, recta ante los ojos de Dios. Su oración estaba fundada precisamente en su rectitud. Si en ese momento la muerte le hubiera sorprendido, o fuera muy repentina o inesperada, su alma no hubiera tenido ningún peligro de condenación, puesto que él estaba bien delante de Dios. A diferencia de muchas personas que se encuentran al borde de la muerte, en su fase terminal, y que comúnmente cuando alguien se encuentra así y viene un ministro o un pastor a traer una palabra, regularmente el ministro dirige su oración muy diferente. En lugar de decirle ordena tu casa, el ministro dice ordena tu vida, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntate, perdona a tus ofensores, reconcíliate con Dios. Pero las palabras de Isaías no estaban enfocadas ni relacionadas a la conducta de Ezequías, puesto que él había caminado recto delante de Dios.
el consejo era, o la encomienda era para su casa, que ordenara su casa, su familia, su parentela. Los 15 años de vida agregados a la vida de Ezequías no solo fue para que estuviera sano y para que gozara de la vida, fue para que tuviera un tiempo de próloga que debió haber sido utilizado para ordenar su casa, que le pusiera orden, que organizara realmente su casa. Como buen reformador que fue con el pueblo, ahora tenía que aplicarlo directamente a su casa. No pasemos por alto que sus antepasados, incluyendo a su padre el rey Acab, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando una persona se encuentra en su lecho de muerte, anhela y desea que su vida se prolongue por más tiempo. El solo hecho de saber que sus días están por terminar, empiezan a valorar la vida. Se dan cuenta que realmente han dejado muchos pendientes. También reconocen que gran parte de su vida ha sido desperdiciada en cosas que no tienen ningún sentido. En esa condición, la persona quisiera tener una nueva oportunidad para arreglar todo tipo de asuntos pendientes, todo aquello que dejó de hacer o que nunca hizo. El error más común que cometemos todos es pensar que tenemos tiempo de sobra, que habrá un momento en que podamos arreglar los pendientes, pero la muerte ya había tocado la puerta de Ezequías y Dios le da un tiempo de próloga para que realmente ordene su casa. La pregunta que nos hacemos a nosotros mismos es, ¿para qué esperar hasta los últimos momentos cuando nuestra vida está agonizando? ¿Para qué esperar hasta los últimos momentos cuando nuestra vida está agonizando para darnos cuenta de que la casa aún no ha sido ordenada? Muchos de los que ya partieron no ordenaron su casa, y no fue por falta de tiempo, sino porque el tiempo que tuvieron no lo utilizaron a favor de su casa. Estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos de próloga. Dios está prolongando realmente el tiempo para que podamos ordenar la casa. El Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y aún en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El Salmo 90 establece un ciclo de vida entre los 70 y 80 años, pero eso no significa ni garantiza que todos nosotros lleguemos a la edad de 70 o 80 años. Algunos mueren en la niñez, otros en la juventud. Ezequías solo vivió 54 años. Después de que fue sanado, tuvo 15 años para ordenar su casa. Nos preguntamos qué pasó con la vida de Ezequías después de que Dios lo sanó, después de que Dios le prolongó su vida, después de que Dios le dio la oportunidad de que ordenara su casa. Segunda de Crónicas 32, versículo 24 al 26, nos dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Dios, quien le respondió y le dio señal, la señal del sol. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló a él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Dios en los días de Ezequías. Ezequías no había sanado por un médico, ni por la ciencia. Dios había dado la forma en que él iba a ser sanado, pero Dios estaba detrás de todo. Dios había intervenido para que realmente Ezequías recuperara su sanidad. Lamentablemente, Ezequías, a pesar de ser un hombre que caminó rectamente delante de Dios, no correspondió al bien que había recibido. Y es que el ser humano tiende a ser de memoria muy corta, muy olvidadizo. Recordemos aquellos 10 leprosos. 9 no correspondieron al bien que habían recibido. Los 10 fueron limpiados de la lepra
y solamente uno correspondió al bien, mientras que 9 fueron muy olvidadizos y no se volvieron a aparecer delante del Señor. Cuando una persona está atravesando alguna necesidad o su fase terminal, empieza un momento de lloro, de clamar, de suplicar, si es que aún estamos conscientes, o si no, la familia empieza a llorar, a clamar, a suplicar. Pero una vez de que todo se resuelve, donde Dios actúa y levanta a la persona, regularmente ni la persona ni la familia corresponden al bien que han recibido. Lo miran como algo normal, como algo común. Siguen viviendo como vivían antes, como si nada hubiera pasado, como si estuvieran bien delante de Dios, como si la enfermedad de muerte hubiera sido algo simplemente pasajero. Ezequías cometió ese error de no corresponder y de no redimir los 15 años prolongados para ordenar su casa. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El hombre tiene que aprender a redimir el tiempo, a entender que cada día que pasa la vida se va cortando, ya que el ciclo de vida es una ley de Dios. Cuando Ezequías murió, su hijo Manasés comenzó a reinar. Y tal parece que la orden de Dios, al decirle ordena tu casa, Ezequías no la llevó a cabo, ya que Manasés, su hijo, volvió a las antiguas costumbres de sus antepasados, a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Segunda de Reyes capítulo 21, verso 1 y 2 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, según las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. Su hijo Manasés volvió a practicar todo lo que los antepasados habían hecho, la apostasía de Israel, de la casa de Judá. El mal había caído nuevamente. Ezequías debió de haber dejado un buen legado, un digno representante de su trono, ya que la juventud y la experiencia de su hijo Manasés llevaron al pueblo a la apostasía. Ciertamente un rey tenía sus consejeros, pero esos consejeros tampoco estaban sometidos a Dios. Por lo contrario, Manasés se encargó de restaurar todo lo malo. Todo lo que su padre Ezequías había derribado, Manasés lo volvió a activar, lo puso a funcionar. Volvió a edificar los lugares altos, levantó los altares a Baal, hizo imágenes que su abuelo el rey Acab idolatraba. Le rindió culto al ejército del cielo, edificó altares en la casa de Dios, llevó la idolatría a los atrios de la casa de Dios, pasó por fuego a su propio hijo, lo sacrificó vivo a la deidad de Moloch, fue agorero, es decir, adivino, constituyó encantadores y adivinos, multiplicó su maldad ante los ojos de Dios. Manasés superó a todos los antepasados en maldad, ya que la multiplicó. Colocó una imagen de acera en el mismo templo, indujo al pueblo a la maldad, hizo pecar a Judá en la idolatría y derramó mucha sangre. La palabra de Dios a Ezequías había sido que Dios lo iba a levantar de esa enfermedad y que le iba a prolongar 15 años de vida, lo cual Dios cumplió. Pero la orden era: ordena tu casa y yo te voy a librar de Asiria. Pero Ezequías no se enfocó en eso, y su corazón se enalteció y trajo a la gente de Babilonia para que vieran todas las riquezas. Al paso del tiempo, Babilonia tomó cautivo a la casa de Judá. Posiblemente algunos de los que estamos aquí venimos de familias que no caminaron rectamente con Dios, o posiblemente nunca buscaron de Dios.
tenían otros hábitos, otras costumbres, creencias antibíblicas. Posiblemente algunos practicaron alguna hechicería, algunos ritos. También posiblemente algunos de los que estamos aquí fuimos librados de la muerte, ya sea por enfermedad, en algún accidente o por algún atentado. Pero Dios en su infinita misericordia nos llamó sin importarle el pasado de nuestra parentela, sin importar la creencia que tenían nuestros antepasados, sin importar que eran apáticos al mensaje de Dios. Aún así, Dios extendió su mano hacia nosotros y nos libró muchas veces de peligros de muerte. En ocasiones pensábamos que eran situaciones que comúnmente era obra de alguna casualidad, pero hoy que conocemos de Dios nos damos cuenta que fuimos librados por Dios. Aunque no estábamos buscando de Dios, aunque aún no habíamos entregado nuestra vida a Dios, Dios ya nos tenía en la mira, nos había apartado, nos estaba prolongando tiempo de vida. Pero ahora que ya estamos en el camino de Dios, que hemos conocido la verdad, que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados, rescatados, que hemos entendido el mensaje de Dios, reconocemos que todo peligro que pasamos fue por obra de Dios y que no fue ninguna casualidad. Dios estaba interviniendo a favor de nosotros. Dios estaba prolongando nuestras vidas. Y no es necesario de que lleguemos hasta el extremo de estar postrados en una cama de un hospital o estar desahuciados sin ninguna posibilidad de vida para darnos cuenta del valor que tiene la vida. Y también de que reconozcamos que la casa aún no ha sido arreglada. Muchos de nuestra parentela, de nuestra familia, están perdidos, sin esperanza. No quieren, no buscan de Dios. Se rehúsan, reniegan de Dios. Cualquier argumento que tengan, aún así Dios quiere rescatarlos. Dios prolonga su misericordia. Pudieran tener diferentes motivos por el cual no quieren buscar de Dios: el afán, el descuido o la exagerada confianza que tienen de sí mismos, de que ellos pueden sobreponerse a todo, o puede haber una apatía. Aún así, nuestro deber es ordenar la casa. La orden de Dios a Ezequías no fue hacia su persona, de que se pusiera cuenta, fue a favor de su familia, de su parentela. Ordena tu casa. Ezequías se encontraba bien delante de Dios, pero su parentela no. Y nos podemos dar cuenta cuando su hijo se pone en el trono, vemos la caída nuevamente de la casa de Judá. Si en este momento reflexionáramos un poco y nos hiciéramos miles de preguntas, nos cuestionáramos a nosotros mismos y analizáramos, nos daríamos cuenta que nuestra casa no está ordenada. Posiblemente 2 o 3 están en el orden de Dios, caminan rectamente delante de Dios, pero hay mucha parentela que está lejos, apartada realmente de Dios. Nos podemos preguntar cómo se encuentran nuestras relaciones familiares, qué legado estamos dejando, ¿dejaremos un digno representante? ¿Qué principios y valores estamos impartiendo? Esos errores los cometió Ezequías. Él se enfocó a todo menos al mandato que Dios le había ordenado. Debemos de tener en cuenta que para ordenar nuestra casa se requiere que Jesucristo sea la piedra del ángulo, ya que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. El Salmo 127:1, nueva traducción viviente, dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Dios tiene que ser la piedra del ángulo de nuestro hogar, el pilar de nuestro hogar. Proverbios 22:6, nueva traducción viviente: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. La dirección de un hijo depende de los padres. Tenemos la fortuna y el privilegio de tener a nuestros hijos desde que nacen. Podemos enseñarles principios, valores, temor de Dios, enseñarles el camino recto, y cuando ellos sean mayores no lo van a abandonar.
La gran mayoría de los jóvenes que están perdidos es porque no fueron instruidos desde pequeños. Josué 24:15 dice, nueva versión internacional, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué como cabeza de hogar dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Toda cabeza de hogar tiene que tener la autoridad, tiene que tener el mando, la dirección, y tiene que tener una decisión muy firme de que él y su casa van a servir al Señor. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. La mujer como una ayuda idónea es parte de la formación, es parte de ordenar la casa. Y la casa se edifica con sabiduría. El tiempo de prólogo está corriendo. Debemos estar conscientes de que nuestra casa aún no está ordenada. El tiempo está siendo prolongado, incluyendo la venida de Jesucristo. Él dice que Él no la tiene por tardada como algunos la tienen, ya que Él es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Según de Pedro 3:9, versión nueva, Biblia nueva. Dice así, el Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos lo suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. El tiempo de próloga consiste en eso. El plazo se alarga, porque Dios quiere que todos tengamos la misma oportunidad. Dios quiere que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Dios anhela y desea que nuestra casa esté ordenada. Esa es la búsqueda que Dios está buscando en nuestro corazón. Esa es la búsqueda que Dios tuvo con Ezequías. Ezequías no tenía ningún problema con su alma. El asunto estaba en su familia. Y cuando él no llevó a cabo este mandato, hubo consecuencias muy trágicas. Su hijo Manasés hizo todo lo contrario. Volvió a caer en la apostasía, multiplicando la maldad de los padres. Toda persona que no camina rectamente con Dios, que no tiene temor de Dios, que es indiferente a Dios, no se puede esperar nada bueno. Pudiéramos tener un hijo muy tranquilo, muy serio, pero si no está Dios en su corazón, es presa fácil del enemigo en cualquier momento. Esta palabra viene para cada uno de nosotros. No podemos ser indiferentes a la familia, no podemos ser indiferentes a la apatía de cada uno de los integrantes de la familia. Tenemos que ser persistentes, constantes, llevando la palabra, insistiendo. Posiblemente se molesten, posiblemente nos tengan por personas que somos muy insistentes. No importa en qué concepto nos tengan, lo importante es insistir, sabiendo que esa insistencia es para bien, sabiendo que lo que Dios quiere es prevenir algo malo que pueda llegar a la familia. Meditemos y entendamos que estamos en tiempo de próloga, tiempo de gracia, un tiempo que es prolongado, un tiempo que está siendo alargado por un plazo para que nuestra familia, nuestros seres queridos, vengan al encuentro de Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.